habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, transfórmame entrego mi voz a ti, Señor, a ti. solo a ti. Todo lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Hola, soy Luis Morales de Miel San Marcos y hoy quiero meditar y leer contigo el proverbio del día. Proverbios capítulo 23. Cuando te sientes a la mesa de un gobernante, fíjate bien en lo que te sirven. Si eres de buen comer, ponle un cuchillo a tu garganta. No desees todos los manjares, porque tal vez tenga la intención de engañarte. No te desgastes tratando de hacerte rico. Sé lo suficientemente sabio para saber cuándo detenerte. Las riquezas desaparecen en un abrir y cerrar de ojos, porque le saldrán alas y se irán volando como las águilas. No aceptes comer con los tacaños ni desees sus manjares. Están siempre pensando cuánto cuesta. Come y bebe, te invitan, pero no lo dicen con sinceridad. Vomitarás lo poco que hayas comido y se desperdiciarán tus cumplidos. No gastes saliva con los necios, porque despreciarán hasta el más sabio consejo. No engañes a tu vecino cambiando de lugar los antiguos límites de propiedad, ni te apropies de la tierra de huérfanos indefensos, pues el Redentor de ellos es fuerte,
Él mismo levantará cargos en tu contra. Entrégate a la instrucción. Presta suma atención a las palabras de conocimiento. No dejes de disciplinar a tus hijos. La vara de castigo no los matará. La disciplina física bien puede salvarlos de la muerte. Hijo mío, si tu corazón es sabio, mi propio corazón saltará de alegría. Todo mi ser celebrará cuando hables con rectitud. No envidies a los pecadores, en cambio, teme siempre al Señor. Si lo haces, serás recompensado. Tu esperanza no se frustrará. Hijo mío, presta atención y sé sabio. Mantén tu corazón en el camino recto. No andes de juerga con borrachos ni festejes con glotones, porque van camino a la pobreza y por dormir tanto vestirán harapos. Escucha a tu padre que te dio la vida y no desprecies a tu madre cuando sea anciana. Adquiere la verdad y nunca la vendas. Consigue también sabiduría, disciplina y buen juicio. El padre de hijos justos tiene motivos para alegrarse. Qué satisfacción es tener hijos sabios. Por eso, alegra a tu padre y a tu madre, que sea feliz la que te dio a luz. Oh hijo mío, dame tu corazón, que tus ojos se deleiten en seguir mis caminos. Una prostituta es una trampa peligrosa. La mujer promiscua es tan peligrosa como caer en un pozo estrecho. Se esconde y espera como lo hace un ladrón, ansiosa por hacer que más hombres sean infieles. ¿Quién tiene angustia? ¿Quién siente tristeza? ¿Quién es el que siempre pelea? ¿Quién está siempre quejándose? ¿Quién tiene moretones sin motivo? ¿Quién tiene los ojos rojos? Es el que pasa muchas horas en las tabernas probando nuevos tragos. No te fijes en lo rojo que es el vino, ni en cómo burbujea en la copa, ni en lo suave que se desliza, pues al final muerde como serpiente venenosa, pica como una víbora. Tendrás alucinaciones y dirás disparates. Te tambalearás como un marinero en alta mar, aferrado a un mástil que se mueve. Y entonces dirás: me golpearon pero no lo sentí, ni siquiera me di cuenta cuando me dieron la paliza. ¿Cuándo despertaré para ir en busca de otro trago? Mi amigo y amiga, bienvenidos a este subprograma Estudiando la Biblia cada día. Cada día estamos dando una explicación capítulo tras capítulo, libro tras libro, hasta que estudiemos toda la Biblia. Y no solamente por una época, sino que recuerda, hemos explicado cómo esta debe ser una disciplina fundamental para todo cristiano. Así que avanzamos ya hoy con el libro de Proverbios en el capítulo 23. Capítulo 23 de Proverbios. Y todos los que están escuchándome ahora, por favor, entren al canal y allí mismo dale a la manito diciendo: estoy listo y quiero perseverar en esta disciplina, dándole like. Y agradecido, estoy leyendo los comentarios que ustedes envían, las oraciones, y estamos unidos a ellas, uniéndonos todos, orando los unos por los otros. Cuéntanos también cuando tengas algo de gratitud, alguna respuesta de Dios a esa oración, alguna bendición. Qué bueno es escucharla también, saberlo y seguir juntos creciendo en Cristo Jesús. Proverbios 23. Aquí seguimos con los consejos para ser sabios. Y vamos a siempre encontrar la respuesta a ciertas preguntas. Yo quiero hacer una pregunta aquí en el capítulo 23 y es:
¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Vamos a leer primero el versículo 3. No codicies o no codiciéis sus manjares delicados, porque es pan engañoso. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué debemos hacer? No codiciar. No codiciar. Es un mandato de Dios que nos ayuda a estar en paz y tranquilidad y no estar cayendo en el engaño. Como aquí dice, cuidado con el pan engañoso. Vamos al versículo 4. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. No debemos afanarnos por las riquezas, ser prudentes. Cuando nos dejamos llevar por el afán del dinero, de las riquezas, con seguridad caeremos en la codicia, cometeremos errores y atropellaremos a otros. Como dije, cometeremos infracciones, violaremos los mandatos del Señor, caeremos en el mal. Por eso es mejor ser prudentes, desistir de esta alocada avaricia, de estos sentimientos que hoy son muy comunes en la humanidad. La gente deseosa de poder, deseosa de riquezas, es la que ha traído desgracia al mundo, guerras, miseria. Eso es lo que notamos. Versículo 12, ahora saltamos al 12, que dice: aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las razones sabias. Debemos ser, ¿qué debemos hacer? Ser aplicados a la enseñanza, a la instrucción. Por eso debemos estar siempre estudiando la Biblia y perseverar. Por eso te digo, mira, si has dejado de estudiar algún día la palabra, como vamos en orden, ya en el capítulo 23, pero si no estudiaste el 20, debes sacar el tiempo para estudiar el 20. Aquí está en este canal cualquier capítulo que hayas dejado de estudiar. Tenemos que ser esforzados, aplicados, perseverantes en la enseñanza, en la instrucción de la sabiduría de Dios, que es su santa palabra. Ahora, ¿cómo podemos lograrlo? ¿Cómo podemos lograr estos objetivos? Vamos a mirar el versículo 1 y 2. Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti. Pon cuchillo a tu garganta si tienes mucho apetito. No codicies. Ahí viene entonces lo que ya leímos del versículo 3, que no debemos codiciar sus manjares porque pueden ser pan engañoso. Tenemos que tener cuidado en este sentido. Aquí la expresión cuchillo a tu garganta es un modismo y significa come poco, no seas glotón. Si tienes mucho apetito, contrólate. Cuchillo a tu garganta es una figura que representa, que significa que debemos tener control, que debemos tener disciplina, que debemos tener temperancia. ¿Qué es la temperancia? La temperancia es el uso adecuado de lo bueno y la abstinencia de todo lo que perjudique, de todo lo malo. Por ejemplo, las frutas son buenas, pero no podemos excedernos. Si el banano es bueno, no puedo ahora comerme con glotonería, pues un racimo de bananos me va a hacer daño, me va a indigestar, me va a causar problemas. Y así debemos que tener cuidado con lo bueno, el uso adecuado de lo bueno y abstenernos de todo lo que sea malo, cosas malas, que Proverbios nos habla mucho al hablar de la comida, de la bebida. Ya hemos leído y en este capítulo otra vez se habla de la abstinencia del alcohol, del tabaco, de la cerveza, de todo lo que embriague. Cuidado, hay que de esto abstenernos. Eso no lo podemos usar adecuadamente porque no hay tal cosa de que con equilibrio. No, una sola copa de alcohol tiene sus efectos en el organismo y esto no tiene discusión porque es comprobado. Aunque se le añadan ciertas virtudes, siempre va a tener alguna contraindicación para nuestro organismo. Así que pon cuchillo a tu garganta, controla tu apetito,
al estar frente a alguien importante y sabio que nos invita a un banquete, quedaremos con muy mala imagen si comemos desaforadamente. Y también debemos tener cuidado porque la mesa de tu Señor puede ser tu ruina. Puede ser tu ruina. Así que hay un consejo bueno y es que mira, cuando nos inviten a un banquete, a un evento, un gran matrimonio, una gran festividad donde se va a servir comida rica, variada y muchas veces demasiado variada y queremos comer de todo. Después quedamos como indigestados. Tenemos por eso que lo mejor comer antes de ir, ¿sabes? Comer algo, no ir con el estómago vacío, porque con el estómago vacío tendremos esa tentación más fuerte de comer de todo y tener una indigestión o quedar mal, con mala imagen delante del anfitrión de ese gran banquete. Tener cuidado, comer bien antes de ir, de tal forma que allá comeremos poco porque comimos antes. Y si hay poca comida no tendremos un problema, quedaremos satisfechos porque con lo poco quedaremos bien. Y si hay mucho, también comeremos poco porque pues ya no fuimos con el estómago vacío. Y si la comida se acabó y no alcanzó, tampoco quedaremos en problema. Quedaremos satisfechos siempre. Por eso es un buen consejo, ¿sabes? Comer antes de ir a un banquete y no ir con hambre, porque quedaremos con mala imagen y evitaremos tener insatisfacción. Y también debemos tener cuidado porque aquí el proverbista dice que muchas veces somos invitados por ese señor, por esa persona que tiene su corazón engañoso y nos tiende una trampa y detrás de la comida nos atrapa en su red con alguna estrategia, algún asunto donde quiere enredarnos. Por eso dice el versículo 3, no codiciar esos manjares, es pan engañoso. No siempre la tenemos y no se acostumbra. Cuidado. Versículo 4, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Nos dice que no te afanes por riquezas. Porque el versículo 5 dice, has de poner tus ojos en las riquezas que son nada. De cierto se hacen alas como de águila y vuelan al cielo. Y aquí aclara que las riquezas son pasajeras. Vuelan como águila. Cuando menos pensamos, las riquezas se han ido. Si ponemos nuestra fe, todo nuestro afán por las riquezas, y fundamentamos nuestro bienestar y nuestra felicidad en las riquezas, como muchas personas, quedaremos infelices. Pero si nosotros llevamos una vida equilibrada, como nos ha enseñado Proverbios, de trabajar duro, de trabajar como la hormiga, de no ser perezosos, sin ese afán de hacer del trabajo un ídolo, sino de hacerlo porque debemos ser diligentes y obtenemos lo que nos necesitamos para vivir y para compartir también. Sin esa avaricia estaremos en paz. Versículo 6, no comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cuáles son sus pensamientos íntimos, tal es él. Come y bebe, te dirá, pero su corazón no está contigo. Vomitarás el bocado que comiste y habrás malgastado tus suaves palabras. No compartir con el avaro. No es confiable una persona avara. No sabemos qué está pensando mientras nos está invitando. Su comida causa indigestión, dice aquí, en un sentido figurado, porque detrás de su invitación tiene una trampa para nosotros y muchos caen en ella. Vamos al versículo 13 y 14. No rehúses corregir al muchacho, al joven, al niño, porque si lo castigas con vara, no morirá. Castígalo con la vara y librará su alma del Seol, de la muerte. Amigos y amigas, la corrección pertenece a los niños. ¿Sabes? La corrección, la disciplina es un derecho para los niños. Y si nosotros no aplicamos corrección, disciplina a los niños, estamos quitándole un derecho. Ellos la necesitan para madurar,
La corrección debe ser dada con afecto, eso sí, y con respeto, respetando la integridad del niño. Debe ser aplicada con amor. No se promueve en la palabra de Dios el maltrato físico, no, cuidado, no maltrato físico, pero sí una disciplina hecha con afecto y con respeto. La vara con amor no lo llevará a la muerte, dice aquí, sino que lo llevará a la corrección. El 19 al 21 dice: escucha, hijo mío, y sé sabio, endereza tu corazón al buen camino. No te juntes con los bebedores de vino, ni con los comilones de carne, porque el bebedor y el comilón se empobrecerán, y el mucho dormir los hará vestir de harapos. Todo Proverbios es la sabia instrucción y guía de un padre para sus hijos. El borracho, aquí dice, y el glotón tienen un mal futuro. Van a terminar mal. El borracho y el glotón terminarán en escasez, en pobreza. Y esto representan la falta de disciplina que cada ser humano debe tener. Hoy tenemos lamentablemente una mayoría de niños y jóvenes que no tienen disciplina, y muchas personas ahora los vemos atrapados en el vicio, en la glotonería, sin disciplina, con un futuro incierto. Les espera la ruina. Vamos ahora al versículo 22. Escucha a tu padre que te engendró, y cuando tu madre envejezca, no la menosprecies. Compra la verdad y no la vendas, y la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra a un sabio se gozará con él. Alégrense tu padre y tu madre, gócese la que te dio a luz. ¿Sí? Este es la enseñanza, nos recuerda estos textos la enseñanza del mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, para que los días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honrar a padre y madre es un mandato divino que no podemos olvidar, y este es un mandato vitalicio. Honrar a los padres es un mandato para siempre. Mientras ellos vivan, debemos honrarlos. Y qué alegría da a un padre ver que sus hijos le honran, que los tienen en cuenta, que los tratan bien. Yo sé que estoy hablando a madres y padres que ya han tenido sus hijos. Estoy hablando aquí ahora a algunos que son abuelos y abuelas, y sé cuánta alegría te da aquel hijo que te favorece, que está pendiente de tu bienestar. Pero también estoy hablando a algunos padres, abuelos también, que tienen su corazón triste porque algunos de sus hijos hoy están lejos del camino de Dios. Y algunos hijos no están honrándoles a ustedes. Pero no te aflijas. Dios también tiene para ti esperanza, promesas y bendición. Dios tiene para ti consuelo, y Él te dará fortaleza. Sigamos orando por esos hijos, aún por aquellos que no están honrándote. Versículo 26. Dame, hijo mío, tu corazón, y mira en tus ojos mis caminos. Este es un mensaje para ese hijo que necesita honrar a sus padres. La manera como podemos honrar a nuestros padres es dándole nuestro corazón a Dios, porque abismo profundo es la ramera, pozo profundo la extraña. Cuidado con las prostitutas, con las mujeres malas. También ella como un ladrón acecha y multiplica entre los hombres los prevaricadores. La sabiduría debe ser recibida con un corazón dispuesto y teniendo cuidado de aquellos caminos que llevan a la perdición. Así terminamos ahora con el versículo 30 en adelante. Para los que no dejan el vino, para los que van probando misturas, no mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, pero al fin muerde como una serpiente. Causa dolor como un áspid, como una serpiente. Tus ojos verán cosas extrañas
y tu corazón dirá cosas perversas. Será como si yacieras en medio del mar, o como si yacieras en la punta de un mástil. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, pero no lo sentí. Cuando despierte, volveré en busca de más. Porque el alcohol produce adicción. Trae dolor y tristeza el alcohol. Trae contiendas, trae heridas, penas y un sinnúmero de tragedias. Y lo demuestran las noticias de hoy, de cada día. Cuántas tragedias provocadas por el alcohol, por este vicio que muchos hoy están sumergidos en él. Alejémonos, ni siquiera miremos, dice, ni siquiera mires el vino cuando rojea. Es muy atractivo su color, pero aléjate de él. Es el consejo de nuestro Dios, entre tantos que encontramos aquí en Proverbios 23. Terminamos con una resolución. Escríbela aquí debajo del video, en los comentarios, diciendo, Señor, resuelvo tener dominio propio, poniendo cuchillo a mi garganta, dominio propio, temperancia, abstenerme de lo malo y usar equilibradamente lo bueno. Ser prudentes, evitar la codicia, no afanarnos por las riquezas, ser aplicados a la enseñanza y de esa manera tener una vida llena de las bendiciones de nuestro Dios, una vida de paz, una vida organizada, ser felices en medio de tantas dificultades de hoy. Amigos, terminamos este capítulo 23 con oración, con esa resolución. Te invito para que oremos juntos. Querido Dios y Padre, gracias por la enseñanza, gracias por este día. Nos encomendamos en tus manos para que cada actividad a realizar podamos llevarla a cabo bajo estos consejos, que todos estos consejos sabios podamos practicarlos en nuestra vida y podamos así obtener esa bendición de una vida llena de plenitud, de una vida llena de sabiduría. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Mi amigo y amiga, recuerda no retirarte de este estudio sin darle allí a esa manito de dedo alzado, y si no te has suscrito, suscríbete ahora y activa la campanita. Recuerda que es la manera como estás apoyando la difusión de este mensaje de la palabra a través de estos medios, las redes sociales. Compártelo en tu red social de Facebook, comparte en tu WhatsApp con tus amigos. Que Dios te bendiga. Estamos yendo a través del libro de Génesis, el cual está compuesto de dos partes principales. La primera parte comienza en el jardín, en donde vemos a la humanidad caer en una espiral descendente hacia la autodestrucción. Termina en la Torre de Babel, donde una humanidad rebelde es dispersada por Dios. Luego, la segunda parte de Génesis hace un acercamiento y se concentra en una sola familia. Y justo en el medio está una historia que une a las dos partes de Génesis y nos ayuda a entender de qué se trata todo el libro. Cuéntame, ¿cómo llegamos de la Torre de Babel a esta historia justo en medio? Bueno, después de la dispersión de Babel hay una genealogía y sigue a una de las tribus hasta llegar a un hombre llamado Abraham. Probablemente lo conoces como Abraham. Dios comienza a hacer muchas promesas a Abraham, como que él lo bendecirá y le dará muchos hijos. Y él dice que a través de Abraham y su familia, todas las familias de la tierra encontrarán la bendición de Dios. Así que, básicamente, Dios está tratando de restaurar a la humanidad, a su bondad en el jardín y a sus intenciones originales para el mundo. Es como su plan de rescate para la humanidad. Toda la segunda parte de Génesis se trata de esta familia. Tienes a Abraham y luego él tiene a su hijo Isaac, quien tiene a Jacob y luego Jacob tiene 12 hijos. Y a cada generación Dios renovó su promesa de bendecirlos y a todas las naciones a través de ellos.
Así que por esta promesa de usar esta familia para rescatar el mundo, es muy fácil leer estas historias como ejemplos de cómo ser una buena persona. Pero la realidad es que en su mayoría, esta familia es totalmente disfuncional. Por ejemplo, volvamos a Abraham. Toda la historia es acerca de Dios dándole a Abraham y a su esposa Sara una familia, pero en 2 ocasiones diferentes, Él básicamente entrega a Sara a otros hombres, negando que es su esposa. Y luego, Sara se impacienta por tener un hijo y hace que Abraham se acueste con su sierva, lo que causa muchos problemas en la familia. Ellos se envejecen mucho y tú empiezas a pensar que no hay forma de que ellos vayan a tener un hijo, pero luego milagrosamente lo tienen. Es Isaac. Isaac tiene 2 hijos, Esaú y Jacob, y parece que las cosas van bastante bien. Pero Jacob, el hermano menor, quiere la herencia de la familia que le pertenece a Esaú, el hermano mayor. Así que él hace un plan para robar la herencia de su padre Isaac, que para este punto de la historia ya está viejo y ciego. ¿Quién hace eso? Es horrible, robarle a tu padre ciego. Sí, y luego simplemente se va. Así que Jacob va y tiene 12 hijos y una gran familia. Pero Jacob ama a su 11º hijo, José, más que a todos los demás. Así que le da una túnica especial de muchos colores y por esto sus hermanos empiezan a odiarlo. Tanto que hasta planean matarlo. Pero no lo hacen. En lugar de eso, lo venden como esclavo en Egipto. Mientras estaba en Egipto, a través de una serie de eventos muy extraños, José pasa de estar en una celda de prisión a ser el segundo al mando del país. Así que después el Medio Oriente entero cae en una escasez de comida y los hermanos de José vienen a Egipto a buscar comida. Y luego, cuando llegan ahí, ¿a quién encuentran como gobernador de la tierra? Es José, el chico que vendieron como esclavo, pero que ahora lo salva de morirse de hambre. Por lo que ahí lo tienes. Esos son los bisnietos de Abraham que han hecho algo horrible con su hermano, pero Dios ha transformado su maldad en algo bueno. Eso es exactamente lo que José dice en el último párrafo de todo el libro. Él dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que se preservara la vida de mucha gente. Estas palabras concluyen el libro porque en realidad resumen el mensaje de toda la historia hasta ahora. Los humanos continúan eligiendo el mal y nosotros pensamos que están arruinando el plan de Dios. Pero Él sigue transformando el mal en bien y de alguna manera Él va a usar esta familia para restaurar a la humanidad de nuevo en el jardín. Así que ese es el libro de Génesis, pero todavía no sabemos cómo Él usará a su familia para llevarnos de nuevo al jardín. Claro, pero este es solo el primer libro, así que eso es lo que el resto de la Biblia responde. El libro del Éxodo, capítulo 4. Sin embargo, Moisés protestó de nuevo. ¿Qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor nunca se te apareció? Entonces el Señor le preguntó, ¿qué es lo que tienes en la mano? Una vara de pastor. Arrójala al suelo. Así que Moisés la tiró al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces Moisés saltó hacia atrás, pero el Señor le dijo, extiende la mano y agárrala de la cola. Entonces Moisés extendió la mano y la agarró, y la serpiente volvió a ser una vara de pastor. Realiza esta señal, y ellos creerán que el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, de veras se te apareció. Luego, el Señor le dijo a Moisés, ahora mete la mano dentro de tu manto. Entonces Moisés metió la mano dentro de su manto, y cuando la sacó, la mano estaba blanca como la nieve, afectada por una grave enfermedad de la piel. Ahora vuelve a meter la mano dentro de tu manto. Así que Moisés metió la mano de nuevo, y cuando la sacó estaba tan sana como el resto de su cuerpo.
El Señor le dijo a Moisés: Si no te creen ni se convencen con la primera señal milagrosa, se convencerán con la segunda. Y si no te creen ni te escuchan aún después de estas 2 señales, entonces recoge un poco de agua del río Nilo y derrámala sobre el suelo seco. En cuanto lo hagas, el agua del Nilo se convertirá en sangre sobre el suelo. Pero Moisés rogó al Señor: Oh, Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve. Ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Entonces el Señor le preguntó: ¿Quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable? ¿Que oiga o no oiga? ¿Que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo el Señor? Ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Pero Moisés suplicó de nuevo: Te lo ruego, Señor. Envía a cualquier otro. Entonces el Señor se enojó con Moisés y le dijo: De acuerdo. ¿Qué te parece tu hermano Aarón, el levita? Sé que él habla muy bien. Mira, ya viene en camino para encontrarte y estará encantado de verte. Habla con él y pon las palabras en su boca. Yo estaré con los 2 cuando hablen y les enseñaré lo que tienen que hacer. Aarón será tu vocero ante el pueblo. Él será tu portavoz. Y tú tomarás el lugar de Dios ante él al decirle lo que tiene que hablar. Lleva contigo tu vara de pastor y úsala para realizar las señales milagrosas que te mostré. Luego Moisés volvió a la casa de Jetro, su suegro, y le dijo: Por favor, permíteme volver a Egipto para visitar a mis parientes. Ni siquiera sé si todavía viven. Ve en paz. Antes de que Moisés saliera de Madián, el Señor le dijo: Regresa a Egipto, porque ya han muerto todos los que querían matarte. Así que Moisés tomó a su esposa y a sus hijos, los montó en un burro y regresó a la tierra de Egipto. En la mano llevaba la vara de Dios. El Señor le dijo a Moisés: Cuando llegues a Egipto, preséntate ante el faraón y haz todos los milagros que te he dado el poder de realizar. Pero yo le endureceré el corazón, y él se negará a dejar salir al pueblo. Entonces le dirás: Esto dice el Señor: Israel es mi primer hijo varón. Te ordené: deja salir a mi hijo para que pueda adorarme. Pero como te has negado, ahora mataré a tu primer hijo varón. Rumbo a Egipto, en un lugar donde Moisés se detuvo con su familia para pasar la noche, el Señor enfrentó a Moisés y estuvo a punto de matarlo. Pero Séfora, la esposa de Moisés, tomó un cuchillo de piedra y circuncidó a su hijo. Con el prepucio tocó los pies de Moisés y le dijo: Ahora tú eres un esposo de sangre para mí. Cuando dijo un esposo de sangre, se refirió a la circuncisión. Después de ese incidente, el Señor lo dejó en paz. Ahora bien, el Señor le había dicho a Aarón: Ve al desierto para encontrarte con Moisés. Así que Aarón fue a encontrarse con Moisés en el monte de Dios y lo abrazó. Moisés le contó todo lo que el Señor le había ordenado que dijera y también le contó acerca de las señales milagrosas que el Señor lo mandó a realizar. Luego, Moisés y Aarón regresaron a Egipto y convocaron a todos los ancianos de Israel.
Aarón les dijo todo lo que el Señor le había dicho a Moisés, y Moisés realizó las señales milagrosas a la vista de ellos. Entonces el pueblo de Israel quedó convencido de que el Señor había enviado a Moisés y a Aarón. Cuando supieron que el Señor se preocupaba por ellos y que había visto su sufrimiento, se inclinaron y adoraron. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audiobiblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto! Éxodo describe la maravillosa intervención de Dios a favor de su pueblo escogido al librarlo de la esclavitud y su bondadosa condescendencia al realizar un pacto con ellos. El tema que atraviesa todo el libro como un hilo de oro es el propósito de mostrar que ni la repetida infidelidad del pueblo escogido ni la oposición de la mayor nación de la tierra podrían desbaratar el plan de Dios para su pueblo. Moisés se encontró con Dios en el monte Oret. El Señor se le apareció en una zarza ardiente que no se consumía para recordarle que Él era el Dios de sus padres, el Dios de las promesas, el Dios del pacto. Dios le dijo a Moisés que había llegado el momento de la liberación, de que Israel saliera de Egipto para entrar a la tierra de Canaán, aquella tierra de abundancia donde fluye leche y miel, y Moisés era el instrumento escogido para llamar al pueblo a salir, para que fuera ese libertador, ese representante ante el faraón egipcio, para exhortarlo y así liberar al pueblo de Israel de esta terrible esclavitud por la cual estaban clamando al Señor, y el Señor había escuchado estos clamores, estas plegarias, estas oraciones, estos ruegos de dolor con el deseo de ser libres, así como tú y yo hoy clamamos al Señor por la liberación del pecado, para que este mundo sea transformado, para que pronto podamos estar en la patria celestial, para que Cristo salga del santuario y venga a buscarnos. En gloria vendrá el Señor con sus santos ángeles, y nosotros clamamos cada día para que ese acontecimiento sea realidad. Y Moisés se sintió indigno de la presencia del Señor, pero Dios le dijo: yo iré contigo. El Señor está con nosotros, así como estuvo con Moisés. Por eso hoy quiero invitarte a abrir tu Biblia en el capítulo 4 de Éxodo y así continuar este recorrido explicativo por la palabra del Señor. Yo soy Alexander Suárez y esto es Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras. Antes de continuar, recuerda suscribirte a este canal, activa las notificaciones y al terminar este estudio, compártelo con otras personas para juntos seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. En nuestro nuevo formato estoy colocando los versículos para que sigamos juntos la lectura, o bien puedes abrir tu Biblia y subrayar o comentar los versículos que más te llamen la atención. El versículo 1 de este capítulo 4 dice que entonces respondió Moisés y dijo: ¿y si ellos no me creen ni escuchan mi voz, sino que dicen, ¿no se te apareció el Señor? Señor, ¿qué hago si no me creen? ¿Qué hago si empiezan a decir que estoy delirando? El Señor respondió: ¿qué es lo que tienes en tu mano? Esa misma pregunta nos las hace Dios a nosotros, porque Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, cuando resucitó, después de haber estado en la tumba 3 días, después de su crucifixión, el Señor le dio una orden a todos sus discípulos: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda persona, bautizando y enseñando, discipulando
y el Señor prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El apóstol Pedro, teniendo eso en mente, al escribir su carta, describió que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Tú y yo tenemos algo que compartir, porque tú y yo hemos salido de ese foso, de ese lugar tenebroso donde estábamos hundidos en el pecado con nuestros problemas, y aunque todavía tenemos que hacer frente a la lucha de cada día, nosotros no estamos solos. Hemos puesto nuestra confianza y nuestra fe en Dios, y el hecho de que tú estés viendo este video y que tú estés tomando tiempo para estudiar cada día la Escritura es una demostración de que el Espíritu Santo ha obrado en tu vida y lo buscas cada día porque dependemos de Él. Por eso tú tienes algo que compartir. Puedes compartir los mensajes que has ido aprendiendo en tus contactos. Tú y yo tenemos un privilegio que hace 30, 40 años nuestros padres, nuestros abuelos no tenían, que son los medios de comunicación alternativos, donde simplemente podemos compartir el mensaje que para nosotros ha sido una bendición. ¿Qué tienes tú en tu mano?, le preguntó Dios a Moisés. Es la misma pregunta que yo te hago a ti en este día. ¿Qué tienes en tu mano? Yo tengo la oportunidad de estudiar y de compartir a través de esta herramienta todos los días la palabra del Señor. Y tú tienes la posibilidad en tu mano de utilizarlo también para que otras personas puedan ser llenos del poder de la palabra y que ellos puedan salir de esos problemas que los están agobiando. Muchos van y ahogan sus penas en el licor, en el placer, en sencillamente dejarlo todo, abandonarlo todo. Incluso algunos se quitan la vida porque no han conseguido una solución a sus problemas. Pero tú conseguiste la solución y Dios te pregunta en este día, ¿qué tienes en tu mano? Moisés respondió, solo tengo una vara que utilizo, un bastón quizás rústico, para poder mantener a las ovejas en orden. Esa vara en las manos de Moisés, con el poder de Dios, iba a ser un gran instrumento para mostrarle a Faraón y al pueblo de Israel que Dios estaba presente y que estaba atento a todo lo que sucedía. Versículo número 3, y él le dijo, tírala al suelo. Él la tiró al suelo y esta vara se convirtió en una serpiente y Moisés huía de ella. En el libro Patriarcas y Profetas, en la sección apéndice, en la nota 3, haciendo referencia a este versículo 3 de Éxodo 4, la sierva del Señor escribe que este milagro tenía un significado que Moisés no pudo interpretar erróneamente. La serpiente era probablemente el basilisco o la cobra. Era un símbolo del poder real y divino que se veía en la diadema de todos los faraones. Era una serpiente venenosa, como le demuestra el hecho de que Moisés huía de ella, y la mayoría de los pasajes en que se usa la misma palabra, nashá, la cual deriva de la palabra correspondiente a silbar. Nunca ataca a esta serpiente sin antes inflar su cuello y luego silbar. En los monumentos se la representa siempre con el cuello enormemente hinchado. La transformación de la vara no fue meramente un milagro, sino también una señal, al mismo tiempo que una garantía y representación de la victoria sobre el rey y sobre los dioses de Egipto. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Moisés? Yo tengo el poder sobre Egipto. No hay Dios, no hay poder humano. No hay esas imágenes de los faraones, no tienen ningún poder sobre el Dios verdadero. Moisés huía de esta serpiente, pero el Señor le dijo, extiende tu mano y agárrala por la cola. Él extendió la mano, dice el versículo, la agarró y volvió a hacer una vara en su mano como una demostración de que Dios no iba a abandonar a Moisés delante de Faraón. El versículo número 5 dice, esto es para que crean que se te apareció el Señor, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. El Señor también le dijo, mete tu mano en tu seno. Él metió su mano en su seno
y al sacarla, he aquí que su mano estaba leprosa, blanca como la nieve. Entonces le dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Él la volvió a meter, y al volver a sacarla de su seno, he aquí se volvió como el resto de su carne. Y sucederá que si no te creen ni te escuchan a la primera señal, te creerán a la segunda. Y sucederá que si no te creen a estas 2 señales ni escuchan tu voz, entonces tomarás agua del Nilo y la derramarás en tierra seca. El agua que tomarás del Nilo se convertirá en sangre sobre la tierra seca. Entonces Moisés dijo al Señor: oh Señor, yo jamás he sido hombre de palabras, ni antes ni desde que tú hablas con tu siervo, porque yo soy tardo de boca y de lengua. Algunos han intentado interpretar este versículo 10 diciendo que Moisés era tartamudo, pero en realidad no era tartamudo. Es que Moisés ya había pasado 40 años en el desierto, en la tierra de Madián. Tenía 40 años sin hablar con un egipcio. Por lo tanto, ya no tenía fluidez por ser un hombre mayor, y el miedo que tenía Moisés era también de ser incapaz de pronunciar palabras adecuadas. Sintió ese temor que tenemos la mayoría de nosotros de presentarnos en público. Cuando de repente se nos da una participación en público en la iglesia, un servicio de canto, una oración, una lectura, una exhortación, a veces nos llenamos de temor por dudar de nosotros mismos, de no utilizar las palabras adecuadas, de pasar vergüenza en público. Moisés no solamente tenía miedo por su vida, sino que tenía temor de no utilizar las palabras correctas, de no decir adecuadamente lo que el Señor le había mostrado o revelado. Y eso es lo que él quiso expresar: Señor, yo soy tardo de palabras, se me traba la lengua al momento de hablar. No es que era tartamudo, era que ya no manejaba correctamente el idioma egipcio. Pero Dios le dio una solución. Dios le dijo: mira, ¿quién ha dado la boca al hombre? ¿Quién hace al mudo y al sordo, al que ve con claridad y al que no puede ver? ¿No soy yo acaso el Señor? Recordemos que Dios le había dicho: yo voy a ir contigo, no vas a estar solo. Ya Moisés no tenía ningún tipo de excusa. Moisés había puesto todas las excusas posibles o las limitantes posibles para no cumplir la orden divina. Y así somos la mayoría de nosotros. Buscamos excusas o sencillamente tratamos de pasarle esa responsabilidad a otra persona. Cuando se nos brinda la oportunidad de testificar, de predicar, de enseñar, de estudiar, de participar en las actividades, siempre nos excusamos o tratamos de pasarle ese privilegio a otra persona cuando se nos ha dado a nosotros. Y aunque al principio Moisés estaba demostrando su humildad, él estaba demostrando desconfianza de sí mismo. Y al demostrar desconfianza, sabiendo que era Dios el que lo estaba escogiendo, entonces también estaba manifestando desconfianza en Dios. Dios le recuerda: ahora pues ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de decir. Y él dijo: oh Señor, por favor, envía a otra persona. ¿No somos igual nosotros que Moisés en esta circunstancia? ¿No le huimos a nuestras responsabilidades espirituales? Entonces dice el versículo 14 que el furor del Señor se encendió contra Moisés. ¿Deseas tú que el furor del Señor se encienda sobre ti? Él le dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón el levita? Yo sé que él habla bien. Claro, porque Aarón tenía toda su vida viviendo en Egipto y hablaba correctamente el idioma egipcio. He aquí que él viene a tu encuentro y al verte se alegrará su corazón. Tú le hablarás y pondrás en su boca las palabras. Yo estaré con tu boca y con la suya y les enseñaré lo que han de hacer. Él hablará por ti al pueblo y será para ti como boca y tú serás para él como Dios. Recuerda, lleva en tu mano esta vara con la cual harás las señales. El comentario de Patriarcas y Profetas en la página 230 expresa que el mandato divino halló a Moisés sin confianza en sí mismo, tardo para hablar y tímido. Estaba abrumado con el sentimiento de su incapacidad para ser el portavoz de Dios ante Israel. Pero una vez aceptada la tarea, porque la aceptó,
la emprendió de todo corazón, poniendo toda su confianza en el Señor. La grandeza de su misión exigía que ejecutara las mejores facultades de su mente. Dios bendijo su pronta obediencia y llegó a ser Moisés un hombre elocuente, confiado, sereno y apto para la mayor obra que jamás fue dada a hombre alguno. Este es un ejemplo de lo que hace Dios para fortalecer el carácter de los que confían plenamente en Él y sin reserva alguna cumplen sus mandatos. El hombre obtiene poder y eficiencia cuando acepta las responsabilidades que Dios deposita en él y procura con toda su alma la manera de capacitarse para cumplir bien su misión. Por humilde que sea su posición o por limitada que sea su habilidad, el tal logrará verdadera grandeza si, confiando en la fortaleza divina, procura realizar su obra con fidelidad. Si Moisés hubiera dependido de su propia fuerza y sabiduría y se hubiera mostrado deseoso de aceptar el gran encargo, habría revelado su entera ineptitud para esta obra. El hecho de que un hombre comprenda sus debilidades prueba por lo menos que reconoce la magnitud de la obra que se le asignó y que hará de Dios su consejero y su fortaleza. ¿Dónde radica nuestra capacidad? En la fuerza y en la obra que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros. Él es el que nos capacita porque Él es el que nos ha dado una orden. No nos las está dando hombre alguno, nos las está dando el Señor. Es un privilegio y una responsabilidad que debemos cumplir, y esa responsabilidad se nos ha dado a todos nosotros. ¿Qué tienes en tu mano? Utilízalo para la gloria de Dios, y el Señor estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. El Señor nos capacita. El versículo 18 dice que Moisés fue obediente, porque entonces se fue y volvió a donde estaba su suegro Jetro y le dijo: permíteme que yo vaya y vuelva a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún están vivos. Recordemos que Moisés vivía o con su suegro o cerca de su suegro. Tenían una buena relación, se llevaban muy bien. De hecho, Jetro, un sacerdote del Señor, allí en la tierra de Madián, comprendía muy bien la importancia de obedecer la voz de Dios. Si hay cosas que tenemos que dejar, si hay cosas que tenemos que incluso posponer por algún tiempo, hagámoslo para la gloria del Señor, porque Dios nos hace un llamado. ¿Qué estás dispuesto tú a dejar para cumplir la obra del Señor? Moisés estuvo dispuesto a dejar el rebaño de ovejas, a hablar con su suegro, y la respuesta de Jetro a Moisés fue: ve en paz, porque primero es la voluntad del Señor antes que todas las cosas. Versículo 19, el Señor dijo también a Moisés en Madián: ve, vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuran tu muerte. Es decir, aquel faraón que hace 40 años procuró matarlo, que yo estoy seguro que no era su abuelo adoptivo, aquel que no conocía a José, sino otro faraón, había muerto. Así que un nuevo faraón estaba en el trono de Egipto, que posiblemente también conocía a Moisés, pero diferían mucho en edad uno del otro. El Señor dijo: mira, todos los que procuran matarte ya han muerto. El que está ahorita allí no procura matarte. Por tanto, ve y habla con él. Versículo número 20. Entonces Moisés tomó a su esposa y a sus hijos, los puso sobre un asno y regresó a la tierra de Egipto. Moisés tomó también en su mano la vara de Dios. Miren ahora la diferencia, ¿no? Ya no es la vara de Moisés, ahora es la vara de Dios. Cuando nosotros nos ponemos en las manos del Señor, ya no somos simplemente unos seres humanos más que viven en este mundo. Ahora somos llamados hijos de Dios, como escribió el apóstol Juan. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Todo lo que tú tienes y todo lo que tú eres le pertenece al Señor. Y Moisés tomó la vara de Dios. Ya no era la vara de pastorear ovejas, ahora es la vara del Señor. Y el Señor dijo a Moisés: cuando estés de regreso en Egipto, haz en presencia del faraón todas las señales que he puesto en tu mano. Sin embargo, yo endureceré su corazón y él no dejará ir
al pueblo. Y tú te preguntarás, ¿por qué Dios iba a endurecer el corazón del faraón? En el libro de 1 de Samuel, capítulo 6, versículo 6, nos daremos cuenta que no fue Dios quien endureció el corazón del faraón. El faraón se endureció a sí mismo, haciendo caso omiso al mensaje de Dios. Sin embargo, Dios asume las responsabilidades humanas y carga sobre sí el pecado de toda la humanidad. El faraón también tenía la oportunidad de escuchar la voz de Dios y de arrepentirse, como lo hizo aquel faraón en tiempos de José, que escuchó la voz de Dios a través de su siervo y pudo vivir. Pero este faraón había decidido no prestarle atención a nada ni a nadie, sino simplemente a sí mismo. Y aunque no procuraba la muerte de Moisés, no estaba dispuesto a escucharlo, y Dios sabía eso. Eso es lo que quiere decir cuando Dios asume esa responsabilidad de decir: yo endureceré el corazón de Faraón. Entonces dirás al Faraón: así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito, por el cual serían benditas todas las familias de la tierra, porque la salvación estaba dispuesta para todo el mundo, pero a través de Israel se iba a proclamar ese mensaje de salvación, porque Dios iba a conferirle a Israel la responsabilidad del mensaje de salvación. Versículo 23 dice: yo te digo que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Si rehusas dejarlo ir, he aquí que yo mataré a tu hijo primogénito. Aquí hay una advertencia directa a Faraón. Aconteció en el camino, porque ya Moisés iba de camino para Egipto, en una posada, que el Señor le salió al encuentro y procuró matarlo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios quería matar a su siervo Moisés si le había dado una orden de ir a Egipto? En el comentario de Patriarcas y Profetas se nos presenta que mientras se alejaban de Madián, Moisés tuvo una terrible y sorprendente manifestación del desagrado del Señor. Se le apareció un ángel en forma amenazadora, como si fuera a destruirlo inmediatamente. No le dio ninguna explicación. De ahí viene el porqué. Pero Moisés recordó que había desdeñado uno de los requerimientos de Dios y, cediendo a la persuasión de su esposa, había dejado de cumplir el rito de la circuncisión en su hijo menor. No había cumplido con la condición que podía dar a su hijo el derecho de recibir las bendiciones del pacto con Israel. Y tal descuido de parte del jefe elegido no podía menos que menoscabar ante el pueblo la fuerza de los preceptos divinos. Séfora, temiendo que su esposo moriría, realizó ella misma el rito, y entonces el ángel permitió a Moisés continuar la marcha en su misión ante el faraón. Moisés iba a exponerse ante un gran peligro. Su vida podría conservarse únicamente mediante la protección de los santos ángeles, pero no estaría seguro mientras tuviera un deber conocido sin cumplir, pues los ángeles de Dios no podían protegerlo. ¿Qué había pasado aquí? Moisés y su esposa decidieron no circuncidar a su hijo menor, desobedeciendo el principio divino que se había establecido desde Abraham, la señal del pacto en la carne. Esto era necesario hacerlo en ese momento preciso. Y Moisés no lo hizo porque pensó que él estaba lejos, que ya no era necesario, que él ya estaba lejos de Israel, que eso era solamente para Israel. Ellos ya estaban en Madián. Pero Dios no iba a pasar por alto esta desobediencia, esta señal del pacto en la carne. En el tiempo de la angustia, y esto es para nosotros, que vendrá inmediatamente antes de la venida de Cristo, los justos serán resguardados por el ministerio de los santos ángeles, pero no habrá seguridad para el transgresor de la ley de Dios. Los ángeles no podrán proteger entonces a los que estén menospreciando uno de los preceptos divinos. Por lo tanto, la ley de Dios es para nosotros. El bautismo es necesario y la obediencia a los mandamientos es necesaria si nosotros queremos contar con la protección de Dios, así como era necesaria la circuncisión para los hijos de Moisés. El versículo 25 dice que Séfora misma tomó el pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo para salvarle la vida a su esposo. Versículo 27. Entonces el Señor dijo a Aarón: ve al desierto al encuentro de Moisés,
Él fue y lo encontró en el monte de Dios. Ahí en el monte Oreb se encontraron los dos en el mismo lugar de la zarza ardiente. Entonces Moisés refirió a Aarón todas las palabras que el Señor lo enviaba a decir y todas las señales que lo mandaba a hacer. Este capítulo 4 termina diciendo que Moisés y Aarón fueron y reunieron a todos los ancianos de Israel. Aarón relató todas las cosas que el Señor había dicho a Moisés. Este hizo las señales ante los ojos del pueblo, y lo más bonito de este capítulo está en el último versículo. El pueblo creyó, y al oír que el Señor había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. El pueblo creyó. Yo quiero preguntarte en este día, ¿crees tú también que Dios te ha dado un ministerio, una responsabilidad, te ha dado una gran comisión, que ha prometido estar contigo? Si realmente lo crees, entonces vívelo a partir de hoy. No esperes que pase más tiempo, porque hoy es el día de salvación, hoy es el día de cumplir nuestra misión. No dejes para mañana la bonita responsabilidad de saber de que el Señor está con nosotros y podemos cumplir una obra para su honra y su gloria. Y como Dios le dijo a Moisés, el faraón no te va a escuchar, pero igualmente habla con él. Muchas personas no nos van a escuchar, nos van a rechazar, van a tapar sus oídos al mensaje, pero nosotros necesitamos cumplir lo que el Señor nos ha encomendado. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con nuestro estudio por el día de hoy. Mañana continuaremos con esta emocionante y hermosa historia de liberación en el libro de Éxodo, en nuestro recorrido explicativo por la Biblia. Yo soy Alexander Suárez, y no te vayas sin suscribirte a este canal de esperanza. Activa las notificaciones y recuerda, comparte este mensaje con otras personas. Déjanos un comentario y yo lo voy a leer con mucha gratitud, porque eso me motiva a continuar este recorrido explicativo. Que Dios te bendiga y será hasta mañana. Capítulo 4. Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: ¿No te ha aparecido Jehová? Y Jehová dijo: ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: Una vara. Él le dijo: Échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: Extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: Mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: Vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor mío, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: Ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿No conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, le dijo:
Iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, Ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián, Ve y vuélvete a Egipto porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y dijo Jehová a Moisés, Cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, A la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo, Esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Y Jehová dijo a Aarón, Ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló a Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron.